Capítulo 19. Segunda parte. Mi hogar. Tal y como esperaba, se había puesto la misma blusa azul que llevaba en Port Angeles. Mi preferida, creía yo. Estaba preciosa, y me gustaba que se hubiera recogido el pelo. Así no tenía forma de esconderse tras él. En un impulso, la abracé y la atraje hacia mí. Aspiré su aroma y sonreí. «Te has vuelto a equivocar», bromeé. «Vas totalmente indecente. No está bien que alguien tenga un aspecto tan apetecible». «¿Cómo de apetecible?», preguntó con cautela. «¿Puedo cambiar...?» La noche anterior me había preguntado si me atraía como mujer, y, aunque para mí resultaba obvio que se trataba de una pregunta absurda, quizá era posible. De algún modo que ella no lo hubiera comprendido aún. «Eres tan ridícula». Me reí y le di un beso en la frente, abandonándome al tacto de su piel contra mis labios. Me sobrevino una oleada de electricidad que se extendió por todo mi cuerpo. ¿Debo explicarte por qué me resultas apetecible? Poco a poco recorrí su espina dorsal con los dedos. Descubrí la curva en la parte baja de su espalda y detuve la mano justo en la línea de su cadera. Aunque solo había pretendido fastidiarla, pronto me perdí en el momento. Le rocé la sien con los labios y oí que se me aceleraba la respiración hasta alcanzar el ritmo de su corazón. Sus dedos temblaron sobre mi pecho. Solo tuve que inclinar la cabeza, y entonces sus labios, tan suaves y cálidos, quedaron apenas una hebra de distancia de los míos. Con cuidado, consciente del poder de la alquimia, le acaricié los labios con los míos. Mientras mi propio cuerpo volvía a rebosar de luz y electricidad, esperé su reacción, preparado para apartarme si perdíamos el control. Esta vez, ella tuvo más cuidado. Se quedó casi inmóvil. Incluso su mano trémula se había aquietado, moviéndome con toda la cautela que pude reunir. Perdido como estaba en esas sensaciones, presioné mis labios contra los suyos con más firmeza, saboreando su dulce abandono. No tenía tanto control sobre mí mismo como debería haber tenido. Dejé que mis labios se entreabrieran. Quería sentir su aliento en la boca. Justo en ese momento, le cedieron las piernas y se deslizó entre mis brazos. La cogí antes de que cayera al suelo y la sostuve. Le levanté la cabeza con la mano izquierda. Se le desplomaba hacia los lados sobre el cuello flácido. Tenía los ojos cerrados y los labios pálidos. «¿Bella?», grité aterrorizado. Ella ahogó un grito y tomó aire. Los párpados le temblaron. Me di cuenta de que hacía rato que no oía el sonido de su respiración. Demasiado rato. Volvió a respirar entrecortadamente. Le costaba encontrar el suelo con los pies. «Has hecho que me desmaye», suspiró, con los ojos medio cerrados. Había dejado de respirar para besarme. Literalmente, había dejado de respirar. Supongo que en un intento equivocado por ponérmelo más fácil. «¿Qué voy a hacer contigo?», medio gruñí. «Ayer te beso y me atacas, y hoy te desmayas». Ella se rió y se atragantó con su propia risa, mientras sus pulmones intentaban reunir el oxígeno necesario. Yo todavía la sostenía entre mis brazos. «Menos mal que decías que era bueno en todo», murmuré. «Ese es el problema, eres demasiado bueno», respiró hondo. «Muy, muy bueno». «¿Estás mareada?». Al menos los labios no se le habían puesto verdes. Un delicado tono rosa se estaba extendiendo poco a poco sobre ellos mientras la contemplaba. «No», respondió con voz más firme. «No ha sido la misma clase de desfallecimiento de siempre. No sé qué ha sucedido. Creo que me he olvidado de respirar». Ya me había dado cuenta. «No te puedo llevar de esta guisa a ningún sitio», refunfuñé. Respiró hondo otra vez, y luego todavía entre mis brazos se irguió. Parpadeó 5 veces y alzó la barbilla en su gesto más obstinado. «Estoy bien». Su voz sonaba más firme. Tenía que reconocerlo, y ya había recuperado el color.
Tu familia va a pensar que estoy loca de todos modos, así que ¿cuál es la diferencia? La examiné con atención. Su respiración ya se había acompasado, y los latidos de su corazón eran más fuertes que hacía unos segundos. Parecía ser capaz de sostenerse por su propio pie sin dificultad, y las rosas de sus mejillas estaban más resplandecientes con cada segundo que pasaba. Contrastaban con el vívido azul de su blusa. Siento cierta debilidad por el color de esa blusa sobre tu piel, le dije, y se sonrojó aún más. Mira, me dijo, interrumpiendo mi escrutinio. Intento con todas mis fuerzas no pensar en lo que estoy a punto de hacer. Así que, ¿podemos irnos ya? Su voz había recuperado también la fuerza habitual. ¿A ti no te preocupa dirigirte al encuentro de una casa llena de vampiros? Lo que te preocupa es conseguir su aprobación. ¿Me equivoco? Ella sonrió. ¿No? Negué con la cabeza. Eres increíble. Sonrió todavía más. Me cogió de la mano y tiró de mí hacia la puerta. Pensé que era mejor fingir que ya habíamos decidido quién conduciría que preguntárselo. Así que la dejé liderar el camino hasta su camioneta y le abrí diestramente la puerta del copiloto. Ella no objetó de modo alguno, ni siquiera me fulminó con la mirada. Me pareció un indicio prometedor. Mientras yo conducía, ella había adoptado una posición de alerta y miraba por la ventanilla, viendo cómo las casas pasaban por nuestro lado a toda velocidad. Era evidente que estaba nerviosa, pero también me parecía que sentía curiosidad. Cuando quedaba claro que no nos íbamos a detener en una casa en particular, perdí el interés en ella y se concentraba en la siguiente. Me pregunté, ¿cómo se imaginaría mi hogar? Cuando dejamos el pueblo atrás, empezó a mostrarse más inquieta. Me miró de reojo unas cuantas veces, como si quisiese preguntarme algo. Pero en cuanto me descubría mirándola, se volvía rápidamente hacia la ventanilla, con la cola de caballo balanceándose de un lado a otro. Empezó a golpetear el suelo de la camioneta con los pies, a pesar de que yo no había puesto música. Cuando giré para incorporarme al camino que llevaba a casa, se sentó más erguida y empezó a mover la pierna con más violencia. La rodilla le botaba tanto como el pie. Se agarró con tanta fuerza al marco de la ventanilla que se le pusieron los dedos blancos. A medida que el camino serpenteaba y serpenteaba, empezó a fruncir el ceño. Lo cierto era que parecíamos dirigirnos a un lugar tan remoto e inhabitado como el Prado. Las arruguitas de estrés hicieron acto de presencia entre sus cejas. Alargué una mano para acariciarle el hombro y ella me dedicó una sonrisa tensa antes de volverse de nuevo hacia la ventanilla. Por fin, el camino dejó atrás el último tramo de bosque y se adentró en el jardín. Seguíamos bajo la sombra de los cedros, así que no fue un cambio demasiado abrupto. Me resultó extraño contemplar esa casa conocida e intentar imaginar qué aspecto tendría para unos ojos que la veían por primera vez. Esme tenía un gusto excelente, así que yo sabía que la casa era objetivamente bonita. Pero, ¿vería Bella una estructura atrapada en el tiempo, perteneciente a otra era, pero que a la vez era nueva y fuerte? Como si nosotros hubiéramos viajado atrás en el tiempo para encontrarla, en lugar de que la casa hubiera envejecido hasta alcanzarnos. ¡Guau! Exclamó sin aliento. Paré el motor, y el silencio intensificó la sensación de que podríamos haber viajado a otro momento de la historia. ¿Te gusta?, pregunté. Me miró por el rabillo del ojo y luego volvió la vista de nuevo hacia la casa. Tienes cierto encanto. Me eché a reír y le tiré de la coleta, y luego salí del coche. Menos de medio segundo después, ya le había abierto la puerta. ¿Lista? Ni un poquito. Se rió sin aliento. Vamos. Se pasó los dedos por el pelo para deshacerse los enredos. Tienes un aspecto adorable, le aseguré. Le di la mano. Tenía la palma húmeda y más fría de lo normal. Le acaricié el dorso con el pulgar, intentando comunicarle sin palabras que estaba totalmente a salvo y que todo iría bien. Cuando subimos los escalones del porche, empezó a ir más despacio. Le temblaba la mano. Vacilar solo prolongaría su inquietud, así que abrí la puerta.
a sabiendas de qué nos esperaba al otro lado. Mis padres se encontraban justo donde sus pensamientos los habían situado en mi ojo mental, y tal y como Alice los había visualizado. Estaban de pie a unos 12 pasos de la puerta, para darle a Bella un poco de espacio. Esme parecía tan nerviosa como Bella, aunque en su caso eso se traducía en una inmovilidad perfecta, en contraste con la agitación de Bella. Carlyle tenía una mano sobre la parte baja de su espalda para reconfortarla. Él estaba acostumbrado a interactuar con los humanos, pero Esme era más tímida. No era habitual que se aventurara sola en el mundo mortal y se mezclara con ellos. Era hogareña y se contentaba con que los demás trajéramos el mundo a su hogar cuando lo necesitábamos. La mirada de Bella recorrió cada rincón de la habitación. Lo observaba todo. Estaba ligeramente escondida detrás de mí, como si usara mi cuerpo a modo de escudo. Yo no pude evitar sentirme relajado en mi propia casa, aunque sabía que ella sentía lo opuesto a esa relajación. Le estreché la mano. Carlyle le dedicó una cálida sonrisa, y Esme enseguida lo imitó. Carlyle, Esme, os presento a Bella. Me pregunté si Bella percibiría el orgullo de mi voz mientras la presentaba. Carlyle se acercó con deliberada lentitud y le tendió la mano con cierta vacilación. Bienvenida, Bella. De pronto pareció encontrarse más cómoda, quizá porque ya conocía a Carlyle. Con actitud segura, dio un paso adelante para encontrarse con él, aunque con los dedos todavía entrelazados con los míos, y le estrechó la mano sin siquiera parpadear al entrar en contacto con su fría piel. Aunque, por supuesto, a estas alturas ya estaba acostumbrada a eso. Me alegro de volver a verle, Dr. Cullen, dijo, y parecía sincera. ¡Qué chica tan valiente!, pensó Esme. Oh, es un encanto. Llámame Carlyle, por favor. Bella esbozó una sonrisa radiante. Carlyle, repitió. Esme se acercó a Carlyle entonces, también con paso lento y cauteloso. Posó una mano sobre el brazo de él y le tendió a Bella la otra. Ella se la estrechó sin dudar y le sonrió. Me alegro mucho de conocerte, dijo mi madre, con una sonrisa que irradiaba afecto. Gracias, respondió Bella. Yo también me alegro. Aunque eran palabras convencionales para ambas partes, todos hablaban con tanta franqueza que se evidenciaba un significado más profundo. La adoro, Edward. Gracias por traerla de visita. No me quedaba otro remedio que sonreír ante el entusiasmo de Esme. ¿Dónde están Alice y Jasper?, pregunté, aunque era más bien una provocación. Podía oírlos esperando en lo alto de las escaleras. Alice había planificado una entrada perfecta, y mi pregunta parecía ser la señal que estaba esperando. «Hola, Edward». Apareció a toda prisa en nuestro campo de visión y corrió. Corrió de verdad, no de forma humana. Escaleras abajo para detenerse de golpe a unos centímetros de Bella. Carlyle, Esme y yo nos quedamos paralizados por la sorpresa, pero Bella ni siquiera retrocedió. Tampoco cuando Alice se acercó para darle un beso en la mejilla. Le dirigí una mirada de advertencia a mi hermana, pero no me estaba prestando atención a mí. Estaba viviendo a medio camino entre aquel momento y miles de momentos futuros, exultante por poder iniciar por fin su amistad con Bella. Sus sentimientos eran muy dulces, pero yo no era capaz de disfrutarlos. En más de la mitad de sus futuros recuerdos aparecía la Bella blanca y sin vida, tan perfecta como fría. Alice no reparó en mi reacción. Estaba concentrada en Bella. «Hueles bien», comentó. Hasta ahora no me había dado cuenta. Bella se sonrojó y los tres apartaron la vista. Intenté dar con una forma de acabar con el momento incómodo, pero entonces, de repente, esa sensación se desvaneció. Todos nos sentíamos totalmente relajados. Noté cómo la tensión de Bella se esfumaba de su cuerpo. Jasper siguió los pasos de Alice por las escaleras. No corrió, pero tampoco bajó con la cautela de Carlyle y Esme. Él no necesitaba montar un espectáculo. Todo lo que hacía parecía natural y correcto. En realidad, estaba exagerando un poco. Le dirigí una mirada sardónica y él me sonrió.
Luego se detuvo junto al poste de la escalera, dejando lo que podría haber parecido una distancia extraña entre él y los demás. Sin embargo, no nos podía parecer extraña si él no lo quería así. «Hola, Bella». «Hola, Jasper». Le sonrió con sinceridad y luego miró a Esme y a Carlyle. «Me alegro de conocerlos a todos. Tienen una casa preciosa». «Gracias», contestó Esme. «Estamos encantados de que hayas venido». «Es perfecta». Bella volvió a mirar las escaleras expectante, pero yo sabía que esta mañana no habría más presentaciones. Esme también captó el significado de esa mirada. «Lo siento, no estaba preparada. Emmet está intentando calmarla». ¿Debía excusarme en nombre de Rosalie? Antes de que pudiera decidirme a hacerlo, Carlyle llamó mi atención. «Edward». Lo miré de inmediato. Su intensidad contrastaba con el relajado estado de ánimo que Jasper había creado. «Alice ha visto que vienen visitas, desconocidos. Teniendo en cuenta la velocidad a la que se desplazan, llegarán mañana por la noche. He pensado que debía saberlo de inmediato». Asentí con los labios apretados en una delgada línea. ¡Qué terriblemente inoportuno! En fin, supuse que la parte buena era que ahora podía explicarle a Bella por qué la secuestraba. Ella lo entendería, aunque Charlie no. Debía dar con el plan más seguro y menos disruptivo. O, mejor dicho, debíamos. Sin duda, ella tendría algo que decir al respecto. Miré a Alice para obtener una explicación visual, pero ella estaba pensando en el tiempo. «¿Tocas?», preguntó Esme. Bella estaba mirando mi piano. Negó con la cabeza. «No, en absoluto. Pero es tan hermoso. ¿Es tuyo?». Esme se rió. ¿No te ha dicho Edward que es músico?». Bella me miró de forma muy extraña, como si la noticia le hubiera molestado. Me pregunté por qué. ¿Tendría algún prejuicio contra los pianistas? «No», le contestó a Esme. «Supongo que debería haberlo sabido». «¿Qué quiere decir, Edward?», se preguntó Esme, como si yo supiera la respuesta. Por suerte, parecía tan confundida que Bella enseguida se lo explicó. «Edward puede hacerlo todo, ¿no?», aclaró. Carlyle disimuló su diversión, pero Jasper soltó una carcajada. Alice estaba viendo la conversación que tendría lugar en unos 20 segundos. Todo esto ya había pasado para ella. Esme me dirigió una maternal mirada de desaprobación. «Espero que no hayas estado alardeando. Es de mala educación». «Solo un poco», admití, también entre risas. «Parece tan feliz», pensó Esme. «Nunca lo había visto así». Gracias a Dios que la he encontrado por fin. «De hecho, se ha mostrado demasiado modesto», replicó Bella, que volvió a mirar el piano. «Bueno, toca para ella», me animó Esme. Miré a mi madre, sintiéndome traicionado. «Acabas de decir que alardear es de mala educación». Esme también estaba reprimiendo una carcajada. «Cada regla tiene su excepción. Si todavía no está del todo prendada de ti, con esto debería bastar». La miré con una expresión impertérrita. «Me gustaría oírte tocar», intervino Bella. «Entonces decidido». Esme me puso una mano en el hombro y me empujó suavemente hacia el piano. Si eso era lo que querían, no solté la mano de Bella para que tuviera que acompañarme. Al fin y al cabo, había sido idea suya. Nunca me había sentido tan cohibido respecto a mi música. Nunca me había escuchado a nadie más allá de mi familia o los amigos más cercanos y, excepto en el caso de Esme, nadie parecía reparar en mí cuando tocaba. Así que se trataba de una sensación nueva para mí. Quizás si mi madre no hubiera mencionado lo de alardear, no me habría parecido tan forzado. Me senté en un lado del banco y tiré de Bella para que se sentara junto a mí. Ella me sonrió con entusiasmo. Yo le devolví la mirada.
con el ceño fruncido y la esperanza de que se diera cuenta de que solo lo hacía porque ella lo había pedido. Elegí la canción de Esme, una melodía alegre y triunfal, adecuada para nuestro estado de ánimo hoy. Al empezar, estudié la reacción de Bella por el rabillo del ojo. No necesitaba mirar las teclas, pero tampoco quería que se sintiera observada. Tras apenas unos compases, se quedó boquiabierta. Jasper se echó a reír de nuevo, y esta vez Alice lo acompañó. Bella se puso rígida, pero no se volvió. Entornó los ojos. Su mirada no se apartaba de mis dedos. Los perseguía mientras se deslizaban sobre las teclas. Oí que Alice se dirigía hacia las escaleras, al mismo tiempo que Carlyle pensaba: bueno, ya debe de haber tenido suficiente. Será mejor que no la abrumemos. Esme estaba decepcionada, pero siguió a Alice a la planta superior. Fingirían que se trataba de un día como cualquier otro, que tener un humano en casa no tenía nada de especial. Uno a uno se marcharon para dedicarse a las tareas que habrían ocupado su tiempo si yo no hubiese traído a una mortal a casa. Bella seguía totalmente perdida en el movimiento de mis manos, pero me pareció que estaba menos entusiasmada que antes. Tenía las cejas arrugadas, curvadas hacia abajo. No comprendía su expresión. Intenté animarla. Me volví hacia ella para llamar su atención y le guiñé un ojo. Eso solía hacerla sonreír. ¿Te gusta?, le pregunté. Ladeó la cabeza y, de repente, pareció reparar en algo. Abrió los ojos de par en par otra vez. ¿Tú has escrito esto?, dijo con un tono extrañamente acusador. Asentí y añadí: es la favorita de Esme. Lo dije como una disculpa, aunque no estaba seguro de por qué me excusaba. Ella me miró con una extraña expresión de desolación. Cerró los ojos y meció la cabeza lentamente de lado a lado. ¿Qué ocurre?, le imploré. Abrió los ojos y al fin sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Me siento extremadamente insignificante, admitió. Me quedé perplejo unos instantes. Supuse que el comentario de Esme sobre mis alardes era el quid de la cuestión. La idea de que con mi música me ganaría los rincones del corazón de Bella que hubieran permanecido ambivalentes era claramente errónea. ¿Cómo podía explicarle que todas las cosas que podía hacer, cosas que me resultaban de una facilidad ridícula solo por ser lo que era, no significaban nada en absoluto? No me hacían especial ni superior. ¿Cómo podía mostrarle que todo lo que yo era jamás bastaría? Jamás me haría digno de ella. Que ella era el noble objetivo que llevaba tanto tiempo intentando alcanzar. Solo se me ocurrió una forma. Creé una sencilla melodía que me sirviera de puente y salté a otra canción. Ella observaba mi expresión, aguardando una respuesta. Esperé a llegar a la estructura principal de la melodía, con la esperanza de que la reconociera. «Tú inspiraste esta», murmuré. ¿Podría ella sentir que esa música había salido del mismísimo núcleo de mi ser? Y que ese núcleo, junto con todo lo demás, giraba en torno a ella. Durante unos instantes, dejé que las notas de la canción llenaran los espacios que mis palabras jamás podrían llenar del todo. La melodía se expandía mientras la tocaba, y me alejaba de la anterior escala menor para culminar con un final más alegre. Pensé que debía apaciguar sus miedos previos. Les gustas, ya lo sabes, sobre todo a Esme. Aunque era probable que Bella ya se hubiera dado cuenta, miró a su espalda. ¿A dónde han ido? Supongo que, muy sutilmente, nos han concedido un poco de intimidad. Les gusto, pero Rosalie y Emmett... Sacudí la cabeza con impaciencia. No te preocupes por Rosalie. Cambiará de opinión. Apretó los labios. No estaba convencida. ¿Y Emmett? Bueno, opina que soy un lunático, lo cual es cierto. Me reí. Pero no tiene ningún problema contigo.
está intentando razonar con Rosalie. Los labios de Bella se curvaron hacia abajo. ¿Qué le perturba? Respiré hondo y exhalé poco a poco, retrasando el momento. Solo quería contarle lo estrictamente necesario y hacerlo de forma que la disgustara lo menos posible. Rosalie es la que más se debate contra lo que somos, le expliqué. Le resulta duro que alguien de fuera de la familia sepa la verdad, y está un poco celosa. ¿Rosalie tiene celos de mí? Me miró como si sospechara que le estaba tomando el pelo. Yo me encogí de hombros. Eres humana, es lo que ella también desearía ser. Vaya. Esa revelación la dejó un poco aturdida. En cuanto a Jasper, la sensación de que todo era perfecto y natural se había desvanecido en cuanto Jasper había dejado de concentrarse en nosotros. Supuse que Bella estaba recordando el momento de las presentaciones sin esa influencia y que había reparado por primera vez en esa extraña distancia que él había dejado entre los dos. En realidad, eso es culpa mía. Ya te dije que es el que hace menos tiempo que está probando nuestra forma de vida. Le previne para que se mantuviera a distancia. Dije las palabras con naturalidad, pero un segundo después, Bella se estremeció. ¿Y Esme y Carlyle? Preguntó enseguida, como si estuviese deseando cambiar de tema. Les hace feliz verme feliz. De hecho, a Esme no le preocuparía que tuvieras un tercer ojo y dedos palmeados. Durante todo este tiempo se ha preocupado por mí, temiendo que se hubiera perdido alguna parte esencial de mi carácter, ya que era muy joven cuando Carlyle me convirtió. Está entusiasmada. Se ahoga de satisfacción cada vez que te toco. Apretó los labios. Alice parece muy entusiasta. Intenté mantener la compostura, pero oí el matiz gélido que impregnaba mi respuesta. Alice tiene su propia forma de ver las cosas. Bella se había mostrado tensa durante toda la conversación, pero de pronto estaba sonriente. Y no me lo vas a explicar, ¿verdad? Por supuesto, se había percatado de todas mis extrañas reacciones a cada mención de Alice. Yo no había sido muy sutil. Al menos ahora sonreía complacida por haberme descubierto. Estaba seguro de que no tenía ni idea de por qué estaba molesto con Alice, pero parecía contentarse con demostrarme que sabía que había algo que no le contaba. Con eso le bastaba de momento. No le contesté, pero tampoco creí que ella esperase que lo hiciera. ¿Qué te estaba diciendo antes, Carlyle?, preguntó. Fruncí el ceño. Te has dado cuenta, ¿verdad? En fin, esto tenía que decírselo. Naturalmente. Recordé ese escalofrío suyo que había sentido cuando le había explicado lo de Jasper. Odiaba la idea de volver a alarmarla, pero lo cierto era que hacía bien en tener miedo. Quería informarme de ciertas noticias, admití. No sabía si era algo que yo debería compartir contigo. Se sentó con la espalda más recta, alerta. ¿Lo harás? Tengo que hacerlo porque durante los próximos días, tal vez semanas, voy a ser un protector muy autoritario y me disgustaría que pensaras que soy un tirano por naturaleza. Mi intención de trivializar el asunto no la tranquilizó. ¿Qué sucede? En sí mismo nada malo. Alice acaba de ver que pronto vamos a tener visita. Saben que estamos aquí y sienten curiosidad. Repitió mis palabras en un susurro. ¿Visita? Sí, bueno, los visitantes no se parecen a nosotros. En sus hábitos de casa, quiero decir. Lo más probable es que no vayan a entrar al pueblo para nada, pero desde luego no voy a dejar que estés fuera de mi vista hasta que se hayan marchado. Se estremeció de tal manera que noté la vibración incluso en el banco en el que estábamos sentados. Por fin, una reacción racional, murmuré.
pensando en todas las cosas terroríficas que Bella había aceptado sin ni siquiera temblar. Al parecer, solo le daban miedo los demás vampiros. Empezaba a creer que no tenías instinto de supervivencia alguno. Ella me ignoró y empezó a observar otra vez mis manos, que de nuevo se desplazaban sobre las teclas. Tras unos segundos respiró hondo y exhaló poco a poco. ¿Había procesado esta nueva pesadilla con la misma facilidad de siempre? Eso parecía. Examinó la habitación, moviendo la cabeza despacio, contemplando todos los detalles. Me imaginé lo que debía de estar pensando. No es lo que esperabas, ¿verdad? Adiviné. Ella seguía analizándolo todo. No. Me pregunté qué le habría sorprendido más. ¿Los colores claros? ¿La amplia y espaciosa que era la casa? ¿La pared acristalada? Esme lo había diseñado todo cuidadosamente para que no pareciera una fortaleza ni un manicomio. Pude aventurar lo que habría previsto un humano normal. No hay ataúdes, ni cráneos apilados en los rincones. Ni siquiera creo que tengamos telarañas. ¡Qué decepción debe de ser para ti! Ella no reaccionó a la broma. Es tan luminoso, despejado. Es el único lugar donde no tenemos que fingir. Mientras me concentraba en ella, la canción que tocaba había vuelto a sus raíces. Me descubrí en mitad del momento más desolador. El momento en el que la evidente verdad era inevitable. Bella era perfecta tal y como era. Cualquier interferencia de mi mundo sería una tragedia. Era demasiado tarde para salvar la canción. Dejé que terminara como antes, con ese mismo dolor. A veces era tan fácil pensar que Bella y yo encajábamos juntos. En ese momento, cuando me dejaba guiar por la impulsividad y todo sucedía de forma tan orgánica, podía llegar a creerlo. Pero cada vez que lo miraba desde un punto de vista lógico, sin permitir que las emociones me nublaran la razón, resultaba obvio que no podía más que herirla. «Gracias», susurró. Tenía los ojos anegados en lágrimas. Mientras la observaba, se pasó los dedos rápidamente por las mejillas para enjugarlas. Era la segunda vez que la veía llorar. La primera vez, yo le había hecho daño. No lo había hecho a propósito, pero, aún así, al darle a entender que nunca podríamos estar juntos, le había causado dolor. Ahora lloraba porque la música que había creado para ella la había conmovido. Eran lágrimas causadas por el placer. Me pregunté cuánto de este idioma desprovisto de palabras habría comprendido Bella. Todavía le brillaba una lágrima en la comisura del ojo izquierdo. Resplandecía en la habitación iluminada. Un pedacito diminuto y transparente de ella, un diamante efímero, impulsado por un extraño instinto. Alargué una mano para atraparla con la punta de un dedo. La lágrima redonda resplandecía sobre mi piel mientras movía la mano. Me llevé el dedo a la boca y la saboreé. Absorbí esa diminuta partícula suya. Carlyle había pasado muchos años intentando comprender nuestra anatomía inmortal. Era una tarea difícil, basada sobre todo en suposiciones y observaciones. No había cadáveres de vampiros que estudiar. Su mejor interpretación de nuestros sistemas de vida era que nuestro interior debía de ser microscópicamente poroso. Aunque podíamos tragar cualquier cosa, lo único que nuestro organismo aceptaba era la sangre, que era absorbida por nuestros músculos y nos proporcionaba combustible. Cuando éste se agotaba, nuestra sed se intensificaba para animarnos a reponer nuestras reservas. Nada, excepto la sangre, parecía moverse a través de nosotros. Me tragué la lágrima de Bella. Tal vez jamás abandonaría mi cuerpo. Cuando ella me abandonara, cuando hubieran pasado todos los años de soledad, quizá todavía tendría ese pedacito de ella en mi interior, para siempre. Me miró intrigada, pero no tenía una forma razonable de explicarle lo que acababa de hacer. En lugar de eso, apelé a su anterior curiosidad. ¿Quieres ver el resto de la casa?, le ofrecí. ¿Nada de ataúdes?, se aseguró.
Me puse en pie riéndome y tiré de ella para que se levantara del banco del piano. Nada de ataúdes. La llevé a la segunda planta. Ya había visto casi toda la primera. Desde la puerta de entrada se veía todo, menos el comedor y la cocina, que nunca utilizábamos. Mientras subíamos las escaleras, su interés era evidente. Lo observaba todo con atención. La barandilla, los suelos de parqué de madera clara, el revestimiento de madera que cubría el salón hasta arriba. Era como si se estuviese preparando para un examen. Fui nombrando al propietario de cada habitación por la que pasábamos, y ella asintió en cada ocasión, lista para responder a cualquier pregunta. Cuando estaba a punto de doblar la esquina y subir a la siguiente planta, se detuvo de repente. Me volví para ver qué miraba con tanto desconcierto. Puedes reírte. Es una especie de ironía. Pero no se rió. Alargó una mano como si quisiera tocar la gruesa cruz de roble que había ahí colgada, oscura y sombría en contraste con la madera clara de la pared, pero las puntas de sus dedos no llegaron a rozarla. Debe ser muy antigua, murmuró. Me encogí de hombros. Es del siglo XVI, a principios de la década de los 30 más o menos. Me miró desde abajo, con la cabeza ladeada. ¿Por qué conservan esto aquí? Por nostalgia. Perteneció al padre de Carlyle. ¿Coleccionaba antigüedades? Sugirió, aunque parecía que ya sabía que se equivocaba. No, la talló él mismo para colgarla en la pared, encima del púlpito de la vicaría en la que predicaba. Bella miró la cruz con intensidad. Permaneció inmóvil tanto rato que me empecé a poner nervioso otra vez. ¿Te encuentras bien?, murmuré. ¿Cuántos años tiene Carlyle?, preguntó. Suspiré, intentando apaciguar la conocida oleada de pánico. ¿Sería esta historia la gota que colmaría el vaso? Me dispuse a explicárselo, analizando cada pequeño movimiento de los músculos de su rostro. Acaba de celebrar su cumpleaños 362º. O algo así. Carlyle había elegido un día para complacer a Esme, pero solo era una suposición. Carlyle nació en Londres. Él cree que hacia 1640. Aunque las fechas no se señalaban con demasiada precisión en aquella época, al menos no para la gente común. Sí se sabe qué sucedió durante el gobierno de Cromwell. Fue el único hijo de un pastor anglicano. Su madre murió al alumbrarlo a él. Su padre era un fanático, cuando los protestantes subieron al poder. Se unió con entusiasmo a la persecución desatada contra los católicos y personas de otros credos. También creía a pies juntillas en la realidad del mal. Encabezó partidas de caza contra brujos, licántropos y vampiros. Bella había conseguido mantener la fachada durante la mayor parte de la historia, casi como si se estuviese disociando de los hechos. Sin embargo, cuando pronuncié la palabra vampiros, se puso rígida y contuvo el aliento durante un segundo de más. Quemaron a muchos inocentes, por supuesto. Continué, ya que las criaturas a las que realmente ellos perseguían no eran tan fáciles de atrapar. Aquello todavía atormentaba a Carlyle, los inocentes que su padre había asesinado y, aún en mayor medida, aquellos asesinatos en los que él mismo había estado involucrado en contra de su voluntad. Me alegré por su bien de que los recuerdos estuviesen borrosos y se difuminaran cada vez más y más. Conocía las historias de los años humanos de Carlyle tan bien como las mías propias. Según le describía a Bella su desafortunado descubrimiento de un antiguo aquelarre londinense, me pregunté si ese mundo le parecería real. Era una historia irrelevante ambientada en un país que jamás había visto, separada de su propia existencia por tantos años que carecía totalmente de contexto. Sin embargo, mientras le relataba el ataque que había infectado a Carlyle y matado a sus aliados, con cuidado de omitir los detalles con los que prefería no se obcecara,
parecía fascinada. Cuando el vampiro, movido por la sed, se había dado la vuelta para caer sobre sus perseguidores, solo había herido a Carlyle 2 veces con sus dientes cubiertos de veneno, una vez en la palma de la mano y otra en el bíceps. En la batalla, el vampiro consiguió a duras penas vencer a 4 hombres antes de que el resto del iracundo gentío se acercase demasiado. Después de los hechos, Carlyle había teorizado que el vampiro esperaba poder drenarlos a todos, pero eligió la supervivencia por encima de un copioso festín. Agarró a los hombres que era capaz de cargar y escapó. No era la muchedumbre lo que amenazaba su supervivencia. Por supuesto, aquellos 50 hombres y sus rudimentarias armas no eran más peligrosos para él que un caleidoscopio de mariposas. Sin embargo, los Vulturis estaban a menos de 1500 kilómetros de allí. Para entonces, sus leyes ya llevaban 1 milenio establecidas, y su exigencia de que todo inmortal se rigiera por la discreción para el beneficio de todos estaba universalmente aceptada. La historia del avistamiento de un vampiro en Londres, con 50 testigos en posesión de los cuerpos exangües de las víctimas a modo de prueba, no habría sentado bien en Volterra. La naturaleza de las heridas de Carlyle fue desafortunada. El corte de la mano estaba lejos de cualquier vaso importante, y el del brazo no había llegado ni a la arteria braquial ni a la vena basílica. Esto provocó que el veneno se extendiera mucho más despacio y que el periodo de transición se alargara. La conversión de mortal a inmortal era lo más doloroso que ninguno de nosotros había experimentado jamás. Así que una versión extendida de la misma no era lo más ideal, por decirlo suavemente. Yo también había conocido el dolor de esa misma versión extendida. Carlyle estaba algo inseguro cuando decidió convertirme en su primer compañero. Había pasado mucho tiempo con otros vampiros más experimentados, entre ellos los Vulturis, y sabía que un mordisco mejor situado resultaría en una conversión más rápida. Sin embargo, Carlyle jamás había dado con otro vampiro que se pareciera a él. Todos los demás estaban obsesionados con la sangre y el poder. Ninguno de ellos ansiaba una vida más amable y familiar. Se preguntaba si su conversión lenta y los débiles puntos de entrada de la infección habrían sido, de algún modo, los responsables de la diferencia. Así pues, cuando creó a su primer hijo, decidió imitar sus propias heridas. Siempre se sintió mal por ello, sobre todo cuando, más adelante, descubrió que el método de conversión en realidad no tenía nada que ver con la personalidad y los deseos del nuevo inmortal. Cuando encontró a Esme, no tuvo tiempo de experimentar. Ella estaba mucho más cerca de la muerte de lo que yo nunca estuve, y, para salvarla, había sido imperativo introducir en su organismo tanto veneno y tan cerca del corazón como fuese posible. En resumidas cuentas, fue un proceso mucho más frenético que en mi caso, pero Esme había resultado ser la más gentil de todos nosotros, y Carlyle el más fuerte. Le conté a Bella todo lo que pude sobre su extraordinariamente disciplinada conversión. Me descubrí censurando detalles que quizá no debería haberle ocultado, pero no quería recrearme en el dolor atroz de Carlyle. Quizá, dada la evidente curiosidad que Bella sentía por ese proceso, habría sido positivo describírselo mejor. Tal vez habría evitado que quisiera saber más. Se dio cuenta de que se había convertido cuando todo terminó. Concluí. Al mismo tiempo que había estado perdido en mis pensamientos, mientras le contaba a Bella aquellas historias que me eran tan familiar. También había estado observando sus reacciones. Mantuvo la misma expresión durante la mayor parte del relato. Supuse que quería expresar un atento interés, totalmente desprovisto de emociones innecesarias. Sin embargo, estaba demasiado rígida para que su papel resultara creíble. Su curiosidad era real, pero yo quería saber lo que pensaba de verdad, y no lo que ella quería que yo creyera que pensaba. «¿Cómo te encuentras?», pregunté. «Estoy bien», respondió de forma automática. Sin embargo, la máscara se quebró un poco. Aún así, lo único que conseguía leer en su rostro era el deseo de saber más. La historia de Carlyle no había bastado para asustarla.
Espero que tengas algunas preguntas que hacerme. Sonrió. Parecía totalmente dueña de sí misma. No sentía ni un ápice de miedo. Unas cuantas. Le devolví la sonrisa. En ese caso, vamos, te lo voy a mostrar.